15 de marzo de 2023. Riad, Arabia Saudí. En los despachos del Ministerio de Energía, un funcionario cierra un contrato que pasará desapercibido para la mayoría del mundo, pero que marca el inicio del fin de una era. Por primera vez en 49 años, el mayor exportador de petróleo del planeta acepta vender crudo a China en yuanes, no en dólares. No hubo ruedas de prensa grandilocuentes, no se derrumbaron mercados esa misma tarde. Pero quienes conocen la historia de las monedas imperio supieron inmediatamente qué significaba ese gesto, la primera grieta visible en el monopolio del petrodólar. Parte 1. El código de las monedas imperio. Esta no es una historia que empiece con el dólar. Para entender lo que está ocurriendo ahora mismo bajo nuestros pies, debemos retroceder 500 años, hasta un puerto perdido en la costa de la India, donde marineros portugueses intercambiaban reales de plata por sacos de pimienta que valían más que el oro. Porque lo que le está pasando al dólar estadounidense no es nuevo. Es la cuarta vez en la historia moderna que una moneda imperial recorre el mismo camino, desde la omnipotencia hasta la irrelevancia. Y cada vez los contemporáneos creyeron que su sistema era diferente, que era demasiado grande, demasiado importante para caer. Todos se equivocaron. Antes de adentrarnos en el patrón que se repite, necesitamos entender qué significa ser una moneda de reserva y por qué ese estatus confiere un poder extraordinario. Imaginemos el sistema financiero global como una enorme red de intercambios. Para que ese comercio funcione, los bancos centrales necesitan mantener reservas de divisas extranjeras para estabilizar su propia moneda, pagar deudas internacionales e importar bienes críticos como energía o alimentos. Pero mantener reservas en 200 monedas diferentes sería un caos. Por eso el mundo concentra sus reservas en una o dos divisas dominantes, aquellas emitidas por las potencias económicas y militares más fuertes. Cuando una moneda alcanza ese estatus de reserva global, su país emisor obtiene 4 ventajas estructurales que ningún otro disfruta. La primera es la demanda estructural. Si todos los bancos centrales del mundo necesitan dólares para operar, existe una demanda constante que no depende de la competitividad de la economía estadounidense. Esa demanda artificial mantiene el valor de la moneda artificialmente alto. La segunda ventaja es el señoreaje. El país emisor puede imprimir papel moneda y cambiarlo por bienes reales del resto del mundo. Estados Unidos imprime billetes que cuestan centavos producir y los intercambia por automóviles alemanes, electrónica coreana, petróleo saudí. Es una impresora de riqueza que el resto del planeta acepta voluntariamente. La tercera ventaja es el acceso a deuda barata. Dado que todos necesitan dólares, todos compran bonos del Tesoro estadounidense. Actualmente, Estados Unidos tiene una deuda pública de 36 billones de dólares, más del 120% de su PIB, y aún así puede refinanciarse sin problemas porque el mundo entero actúa como comprador de último recurso. La cuarta ventaja es la exportación de inflación. Cuando Estados Unidos imprime dinero en exceso, esa inflación se distribuye por todo el planeta porque todos mantienen dólares en reservas, comercian en dólares, tienen deuda denominada en dólares. Es el resto del mundo el que absorbe el coste de la irresponsabilidad fiscal estadounidense. En conjunto, estas 4 ventajas permiten al país emisor vivir sistemáticamente por encima de sus posibilidades. Puede consumir más de lo que produce, importar más de lo que exporta, gastar más de lo que recauda. Este privilegio exorbitante, como lo llamó el ministro francés Valéry Giscard d'Estaing en los años 60, es la razón por la que perder el estatus de reserva no es un ajuste técnico. Es una catástrofe económica que puede reducir el nivel de vida de una nación en décadas. A lo largo de los últimos 500 años, 3 monedas han alcanzado el estatus de reserva global: el real portugués en el siglo XVI, el florín holandés en el XVII y la libra esterlina en el XIX. Las 3 siguieron una trayectoria sorprendentemente similar, que podemos dividir en 8 etapas. Etapa 1. Dominio económico y militar. Una nación emerge como potencia hegemónica gracias a superioridad tecnológica, capacidad productiva y control de rutas comerciales estratégicas. Su moneda se vuelve naturalmente atractiva. Etapa 2. Apogeo y sobreextensión. En la cúspide de su poder, la nación se sobreextiende. Asume compromisos militares costosos, expande su imperio más allá de sus recursos y empieza a endeudarse masivamente. Etapa 3. Aparición de rivales y sistemas alternativos. Otros países construyen capacidades propias, crean instituciones financieras alternativas, establecen rutas comerciales que eluden al poder dominante. Etapa 4. La moneda como arma. El poder hegemónico empieza a usar su moneda como herramienta geopolítica, impone sanciones, congela activos, excluye adversarios. Esta militarización acelera el desarrollo de alternativas. Etapa 5. Grieta en la confianza. La combinación de deuda creciente, sobreextensión militar y uso político de la moneda erosiona la confianza.
La cuota en reservas globales empieza a caer. Etapa 6. Las alternativas alcanzan masa crítica. Las alternativas pasan de ser experimentos marginales a infraestructuras operativas. El efecto de red que protegía a la moneda dominante comienza a revertirse. Etapa 7. Crisis y aceleración del colapso. Un shock externo actúa como catalizador. La confianza se desmorona en meses. La moneda se deprecia bruscamente. Etapa 8. Emergencia de un nuevo sistema. Tras la crisis, un nuevo orden monetario toma forma. El viejo imperio monetario sigue existiendo, pero su moneda es ahora una más entre varias. Este patrón no es teoría especulativa. Es lo que ocurrió, paso por paso, con el real portugués, el florín holandés y la libra esterlina. A principios del siglo XVI, Portugal era la superpotencia comercial del mundo. Los navegantes portugueses habían descubierto la ruta marítima hacia la India rodeando África. Vasco da Gama regresó en 1499 con una carga de pimienta cuyo valor superaba 60 veces el coste de la expedición. Portugal estableció fortalezas desde Mozambique hasta Macao. El real portugués se convirtió en la moneda de referencia para el comercio asiático. Cualquier mercader que quisiera comprar especias necesitaba reales. Esta fue la etapa 1, dominio absoluto. Pero Portugal era un país pequeño, con apenas 1 millón de habitantes. Mantener docenas de fortalezas dispersas por 3 continentes requería un esfuerzo descomunal. Portugal luchó guerras constantes contra sultanatos locales, el Imperio Otomano y sus rivales europeos. Para financiar esta red imperial, la corona se endeudó masivamente. A mediados del siglo XVI, el servicio de la deuda consumía el 60% de los ingresos reales. Etapa 2. Sobreextensión. Mientras tanto, holandeses e ingleses construían alternativas. En 1600 se fundó la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. En 1602, la holandesa BOTE. Estas organizaciones tenían mejor financiación, barcos más avanzados y estructuras que movilizaban capital más eficientemente. Los holandeses establecieron Batavia como base alternativa. Los ingleses fundaron factorías en Madrás y Bombay. Etapa 3. Rivales construyen infraestructuras paralelas. Portugal intentó excluir a los competidores, confiscando barcos que comerciaban sin licencia. Pero los rivales simplemente evitaban los puertos portugueses. Etapa 4. El uso del poder como arma acelera las alternativas. Para 1620, el dominio portugués había colapsado. La BOC controlaba el comercio de especias. El real se había convertido en una moneda regional sin relevancia global. Portugal nunca recuperó su posición. La República Holandesa del siglo XVII era el centro financiero del mundo. Ámsterdam albergaba la primera bolsa de valores moderna y el Banco de Ámsterdam era la institución más sólida de Europa. La BEOC valía 7 billones de dólares actuales. El florín holandés era la moneda de referencia europea. Etapa 1. Dominio inigualable. Pero los Países Bajos se vieron arrastrados a guerras costosas. 3 conflictos con Inglaterra entre 1652 y 1674 y enfrentamientos con Francia. Estas guerras consumían recursos que la economía holandesa no podía sostener indefinidamente. Etapa 2. Gasto militar desproporcionado. Inglaterra construyó sus propias alternativas. El Banco de Inglaterra, fundado en 1694, ofrecía estabilidad institucional. Londres desarrolló mercados financieros competitivos. Durante la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa, Inglaterra bloqueó puertos holandeses y destruyó el comercio neerlandés. Los mercaderes comenzaron a operar desde Londres. Cuando finalizaron las guerras napoleónicas, en 1815, Ámsterdam había perdido irreversiblemente su estatus como capital financiera. Londres era el nuevo centro. El florín pasó de moneda de reserva europea a divisa local en 30 años. Tras derrotar a Napoleón en 1815, Gran Bretaña emergió como la superpotencia indiscutible. La Royal Navy controlaba los mares. El Imperio Británico cubría una cuarta parte del planeta. La libra esterlina, respaldada por el patrón oro, era tan confiable como el oro mismo. En 1900, el 60% del comercio internacional se facturaba en libras. Etapa 1. Hegemonía absoluta. Pero surgieron competidores. Alemania se industrializó rápidamente. Estados Unidos superó a Gran Bretaña en producción industrial en la década de 1890. Gran Bretaña gastaba fortunas manteniendo la marina más grande del mundo y luchando guerras imperiales costosas. Etapa 2. Sobreextensión imperial. Estados Unidos construyó su propia infraestructura. La Reserva Federal, creada en 1913, proporcionó un banco central moderno. Nueva York competía con Londres. La Primera Guerra Mundial fue el punto de inflexión. Gran Bretaña se endeudó profundamente con Estados Unidos. La cuota de la libra en reservas globales comenzó a caer.
La Gran Depresión forzó a Gran Bretaña a abandonar el patrón oro en 1931, devaluando la libra un 30% y destruyendo la confianza. La Segunda Guerra Mundial fue el golpe definitivo. Los acuerdos de Bretton Woods en 1944 formalizaron el ascenso del dólar. La crisis de Suez en 1956, donde Estados Unidos amenazó con hundir la libra si Gran Bretaña no se retiraba de Egipto, fue la humillación final. En 30 años, de 1914 a 1944, la libra pasó de ser la moneda de reserva dominante a ser secundaria. El nivel de vida británico cayó. El racionamiento continuó hasta los años 50. Gran Bretaña perdió su imperio. El dólar estadounidense heredó el trono monetario en 1944. Bretton Woods estableció que todas las monedas se vincularían al dólar, convertible en oro a $35 la onza. Estados Unidos poseía la mitad del PIB mundial, el ejército más poderoso y las 3/4 partes de las reservas de oro del planeta. Nadie dudaba de la estabilidad del dólar. Pero ahora, 80 años después, el dólar está recorriendo el mismo camino que el real, el florín y la libra. Has visto el patrón 3 veces. Has visto cómo el dominio se convierte en sobreextensión, cómo los rivales construyen alternativas, cómo el uso de la moneda como arma acelera la desconfianza, cómo la confianza se agrieta, cómo las alternativas ganan masa crítica. La pregunta es, ¿en qué etapa está el dólar? Y la respuesta es inquietante. El dólar está en la transición entre la etapa 5 y la etapa 6. La grieta en la confianza ya es visible. Las alternativas están ganando adopción y la fase de aceleración exponencial está comenzando. Antes de seguir, hazte un favor. No veas esta historia como algo lejano y abstracto. Lo que viene ahora explica cómo Estados Unidos forzó al mundo a sostener su moneda y por qué la grieta que se abrió en 2023 puede golpear directamente tus ahorros, tu hipoteca y tu nivel de vida. Si este tipo de análisis te ayuda a ver el mapa completo, suscríbete y quédate hasta el final, porque ahí es donde el código del dólar se rompe de verdad. Parte 2. Del Bretton Woods al petrodólar. Cómo el dólar quemó su crédito. Julio de 1944. Bretton Woods, New Hampshire. 44 naciones se reúnen para diseñar el sistema monetario de posguerra. Europa está en ruinas. Solo Estados Unidos emerge más fuerte, con su economía representando la mitad de la producción global. La propuesta era simple. El dólar será convertible en oro a $35 por onza. Las demás monedas se anclarán al dólar. Tener dólares era efectivamente tener oro. El sistema funcionó bien durante 2 décadas. Estados Unidos mantenía disciplina fiscal relativa. El mundo confiaba en que cualquier dólar podía canjearse por oro. Esta era la etapa 1. Dominio establecido mediante superioridad económica y respaldo tangible. Pero entonces llegó la sobreextensión. La guerra de Vietnam costó $168.000 millones. Simultáneamente, Johnson lanzó ambiciosos programas sociales. El gobierno gastaba mucho más de lo que recaudaba. Para financiar el déficit, la Reserva Federal imprimía dólares, muchos dólares. Francia, bajo de Gaulle, fue la primera en percibir la trampa. Si Estados Unidos puede imprimir dólares a voluntad, entonces está exportando su inflación y viviendo por encima de sus posibilidades a nuestra costa. De Gaulle ordenó convertir las reservas francesas en oro físico. Otros países siguieron. Las reservas de Fort Knox menguaban. Para 1971, Estados Unidos no podía honrar la convertibilidad. Había emitido muchos más dólares de los que podía respaldar. El 15 de agosto de 1971, Nixon anunció la suspensión de la convertibilidad. El sistema de Bretton Woods colapsó. El dólar dejó de estar respaldado por nada tangible. Durante los años 70, el dólar se tambaleó. Sufrió 2 crisis del petróleo, inflación descontrolada, estanflación. El oro pasó de $35 la onza a superar los 800 en 1980. Pero Estados Unidos ejecutó una maniobra brillante que extendió la vida del dólar por 5 décadas más. En 1974, tras la crisis del petróleo, Kissinger y Simon negociaron un acuerdo secreto con Arabia Saudí. Los términos eran simples. Arabia Saudí vendería su petróleo exclusivamente en dólares. A cambio, Estados Unidos proporcionaría protección militar y apoyo político. El resto de la OPEP siguió el ejemplo. Así nació el petrodólar. De la noche a la mañana, el dólar recuperó su respaldo. Ya no estaba anclado al oro, sino al petróleo, el commodity más crítico. Todos los países necesitaban energía. Para comprar energía, necesitaban dólares. La demanda estructural quedó restablecida, no por convertibilidad metálica, sino por un acuerdo geopolítico bilateral. Los años 80 y 90 fueron la edad dorada del dólar.
Estados Unidos ganó la Guerra Fría. No había rival geopolítico serio. La economía estadounidense lideraba la revolución tecnológica. Wall Street dominaba las finanzas globales. El dólar representaba más del 70% de las reservas globales. Era el apogeo indiscutible. Pero dentro de ese triunfo se gestaban las semillas de la sobreextensión. Estados Unidos se embarcó en múltiples guerras: Golfo, Balcanes y, tras el 11 de septiembre, Afganistán e Irak. Estas guerras costaron billones. La guerra de Irak se convirtió en un pantano que destruyó la credibilidad estadounidense. Simultáneamente, la economía se desindustrializaba. La manufactura se trasladó a China. Estados Unidos pasó a mantener déficits comerciales masivos, superando los 800.000 millones anuales. Importaba mucho más de lo que exportaba, financiándose con deuda. La deuda pública pasó de 5 billones en 2000 a 10 billones en 2008 y siguió creciendo exponencialmente. Esta es la etapa 2 clásica. El imperio se sobreextiende militarmente, pierde competitividad económica y se endeuda cada vez más. Pero gracias al petrodólar, el mundo seguía necesitando dólares, así que seguía financiando los déficits. Parecía que el privilegio podía durar para siempre. Mientras tanto, los rivales construían alternativas. China emergió como la fábrica del mundo. Acumuló reservas que superaron los 3 billones, mayoritariamente en bonos del Tesoro estadounidense. Pero China observaba con atención. Dependía del dólar, pero esa dependencia la hacía vulnerable. ¿Qué pasaría si algún día Estados Unidos decidía congelar esas reservas? En 2015, China lanzó el CIPS, el sistema de pagos interbancarios transfronterizos en yuanes, una alternativa al sistema SWIFT dominado por Occidente. No pretendía reemplazar a SWIFT inmediatamente, pero estableció la infraestructura necesaria para procesar pagos internacionales sin pasar por dólares. Rusia desarrolló su propio sistema llamado SPFS. Irán comerciaba cada vez más en otras monedas. India exploraba acuerdos bilaterales. Estas eran medidas de prudencia. Países que observaban la tendencia estadounidense a usar su moneda como herramienta de política exterior decidieron reducir su vulnerabilidad. La etapa 4 es el punto de inflexión. Es cuando el poder hegemónico comete el error fatal de militarizar su moneda. Y Estados Unidos lo hizo 2 veces en menos de una década, con consecuencias devastadoras. La primera vez fue en 2014. Rusia anexionó Crimea. Estados Unidos impuso sanciones económicas, restringiendo el acceso de entidades rusas a dólares. Las sanciones fueron dolorosas, pero enviaron un mensaje cristalino a Moscú. Tus reservas en dólares no son realmente tuyas si Washington decide que eres un adversario. Rusia respondió metódicamente. Redujo drásticamente sus reservas en dólares, reemplazándolas con oro, euros y yuanes. Las reservas rusas en dólares pasaron de 130.000 millones en 2013 a prácticamente cero en 2020. Simultáneamente duplicó sus reservas de oro. Aceleró el desarrollo del sistema SPFS. Firmó acuerdos con China para comerciar en rublos y yuanes. Estados Unidos había logrado castigar a Rusia, pero también le había enseñado a vivir sin dólares, y otros países observaban. La segunda vez fue mucho más grave. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Estados Unidos y Europa congelaron 300.000 millones en reservas del Banco Central ruso. Rusia fue expulsada de SWIFT. En términos prácticos, el Banco Central ruso no podía acceder a la mitad de sus reservas. Habían sido confiscadas sin juicio mediante un decreto político. Esta fue la opción nuclear financiera, y funcionó en el corto plazo. Pero el efecto a largo plazo fue el opuesto al pretendido. Cada banco central del mundo extrajo la misma conclusión: las reservas en dólares no son seguras. Puedes acumular cientos de miles de millones, seguir todas las reglas, y aún así, si tienes un conflicto geopolítico con Washington, tus activos pueden ser congelados instantáneamente. La reacción global fue de-dolarización acelerada. China redujo sus tenencias de treasuries de 1.300.000 millones en 2013 a 775.000 millones en 2024. Arabia Saudí diversificó sus reservas, reduciendo la cuota del dólar del 90% al 70%. Los bancos centrales lanzaron la mayor ola de compras de oro en 50 años. Más de 1.100 toneladas anuales entre 2022 y 2024. El volumen procesado por CIPS se disparó, pasando de 12 billones en 2020 a 27 billones en 2023. Más del doble en 3 años. Brasil y Argentina negociaron comerciar en monedas locales. India y Rusia liquidaban operaciones en rupias y rublos. Los Emiratos empezaron a aceptar yuanes por ventas de petróleo a China. Estados Unidos había intentado usar el dólar como arma para aislar a Rusia. Lo que logró fue convencer a medio mundo de que depender del dólar era una vulnerabilidad estratégica inaceptable.
La cuota del dólar en las reservas oficiales alcanzó su pico en 1999, con 71%. Para 2024 ha caído al 58%, 13 puntos en 25 años. El descenso se está acelerando. En los primeros 15 años, el dólar perdió 8 puntos. En los últimos 10 ha perdido otros 5. El ritmo de caída casi se ha duplicado. Más revelador es la composición del comercio internacional. En 2015, el 65% del comercio mundial se facturaba en dólares. Para 2022, esa cifra había caído al 58%. Y tras las sanciones de 2022, la caída se aceleró más. Datos de 2024 sugieren que la cuota podría estar por debajo del 55%. Las compras de oro por bancos centrales han alcanzado niveles no vistos desde los 70, cuando Bretton Woods colapsaba. En 2022 y 2023, los bancos centrales compraron más de 1.000 toneladas cada año. ¿Por qué? Porque el oro no puede ser congelado por decreto político. Es el activo de reserva definitivo cuando la confianza en las monedas fiduciarias se erosiona. La conclusión es ineludible. El mundo está diversificándose activamente fuera del dólar. No es un colapso repentino, es una erosión constante y acelerada. Y una vez que este proceso comienza, históricamente nunca se ha revertido. BRICS comenzó en 2009 como un grupo informal. Durante una década fue principalmente un foro de diálogo. Pero tras las sanciones de 2022, el carácter del grupo cambió radicalmente. En la cumbre de agosto de 2023 en Johannesburgo, el grupo anunció su primera expansión en 13 años. 6 nuevos miembros fueron invitados: Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí y los Emiratos son particularmente significativos porque son grandes productores de petróleo. Su incorporación señala una voluntad de diversificar más allá de la órbita occidental. BRICS representa ahora más del 40% de la población mundial y un tercio del PIB global. Controla una parte desproporcionada de recursos naturales: petróleo, gas, minerales raros, tierras agrícolas. El tema central en BRICS es la creación de una moneda común o un sistema de pagos que permita comercio bilateral en monedas locales. La propuesta más seria involucra una moneda respaldada por una canasta de commodities: oro, petróleo, metales industriales, alimentos. Una unidad de cuenta que no dependa de la emisión de ningún gobierno y que tenga valor intrínseco. Si este proyecto avanza, representaría una alternativa genuina al dólar para una porción significativa del comercio global. No necesita reemplazar al dólar completamente para ser disruptivo. Solo necesita ofrecer una opción creíble. Y dado que BRICS controla gran parte de las materias primas que el mundo necesita, esa opción sería muy poderosa. Volvamos al momento con el que comenzamos. 15 de marzo de 2023. Arabia Saudí anuncia que aceptará yuanes por exportaciones de petróleo a China. Este anuncio rompe, por primera vez desde 1974, el monopolio del petrodólar. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el petrodólar era el pilar que sustentaba la demanda estructural del dólar tras el colapso de Bretton Woods. Durante casi 50 años, cualquier país que necesitara petróleo necesitaba dólares. China importa más de 10 millones de barriles diarios. Necesitaba adquirir cientos de millones de dólares anualmente solo para pagar su factura energética. Cuando Arabia Saudí acepta yuanes, rompe ese círculo. China ya no necesita acumular tantos dólares. Puede pagar petróleo directamente en su propia moneda. Esto reduce la demanda de dólares y aumenta el uso del yuan. Más importante, envía una señal al resto de productores. Existe una alternativa. Rápidamente, otros siguieron. Los Emiratos firmaron acuerdos para aceptar yuanes por gas natural vendido a China. Rusia vende a China en rublos y yuanes. Irán comercia con China en yuanes. Este no es un cambio instantáneo. Pero el monopolio, el requisito absoluto de usar dólares, ha terminado. Y una vez que el monopolio se rompe, las dinámicas de red cambian. Los exportadores obtienen poder de negociación. El dólar pasa de ser la única opción a ser una opción entre varias. El dólar está en la transición entre la etapa 5 y la etapa 6. La grieta en la confianza es visible en los datos. Las alternativas están ganando adopción. El petrodólar está roto. BRICS expandido. Sistemas de pago operativos procesando billones en volumen. Más países comerciando en monedas locales. El efecto de red que durante décadas favoreció al dólar está comenzando a invertirse. Parte 3. Después del dólar dominante. Crisis, nuevo sistema y reparto de ganadores. Para entender la gravedad de la etapa 6, necesitamos comprender qué es un efecto de red. Un efecto de red existe cuando el valor de un bien aumenta cuanto más personas lo usan. El teléfono es el ejemplo clásico. El primer teléfono del mundo no tenía valor porque nadie más tenía uno.
Cuando millones tienen teléfonos, cada uno se vuelve extremadamente valioso. Las monedas de reserva funcionan igual. El dólar es valioso no solo por la economía estadounidense, sino porque todos los demás lo usan. Un exportador argentino acepta dólares porque sabe que con ellos puede comprar petróleo de Arabia Saudí, electrónica de China, maquinaria de Alemania. Cuanta más gente usa dólares, más útil es el dólar. Es un círculo virtuoso que refuerza el dominio. Pero los efectos de red pueden revertirse. Cuando suficiente gente empieza a usar una alternativa, el círculo virtuoso se convierte en vicioso. Imaginemos que el exportador argentino observa que sus compradores chinos prefieren pagar en yuanes. Simultáneamente, nota que puede comprar petróleo en yuanes y que su banco tiene acceso a CIPS para liquidar transacciones. De repente, mantener dólares es menos útil, puede hacer negocios sin ellos, entonces reduce sus reservas de dólares. Cuando millones de empresas y bancos centrales hacen el mismo cálculo, el dólar pierde demanda, su liquidez cae y se vuelve menos atractivo. Más gente lo abandona, lo que acelera el abandono. El círculo vicioso se autorrefuerza. Históricamente, cuando el efecto de red de una moneda de reserva comienza a invertirse, el proceso es lento al principio, pero luego se acelera exponencialmente. La libra mantuvo cuota dominante hasta los años 30, luego cayó rápidamente en los 40. El florín holandés dominó durante un siglo, pero su colapso final fue cuestión de 2 décadas. El dólar está entrando en esa fase. Los datos muestran que la cuota en reservas y comercio está cayendo, y el ritmo se acelera. Pero aún no hemos alcanzado el punto de inflexión crítico donde el efecto de red se invierte completamente. Ese punto llegará cuando usar alternativas al dólar sea tan fácil, tan líquido, tan aceptado universalmente como usar dólares. Las estimaciones sugieren que este umbral se cruzará entre 2026 y 2030. Y una vez cruzado, la etapa 7 puede llegar muy rápido. La etapa 7 no llega sola. Requiere un catalizador, un shock que rompa la inercia. Históricamente, ese shock ha sido una guerra, una crisis de deuda o un evento financiero inesperado. Para el dólar existen varios candidatos posibles. El primero es una crisis de deuda soberana estadounidense. La deuda pública es de 36 billones, 120% del PIB. Los pagos de intereses anuales superan el billón de dólares. Cada año el Tesoro debe refinanciar billones en deuda que vence. ¿Qué pasa si un año los compradores no aparecen? El Tesoro tendría que ofrecer tasas mucho más altas. Tasas más altas significan pagos de intereses más elevados, lo que aumenta el déficit, lo que requiere emitir más deuda, lo que requiere tasas aún más altas. Es una espiral potencialmente incontrolable. El segundo detonante es el lanzamiento exitoso de una moneda BRICS respaldada por commodities. Si en 2026 o 2027 los países BRICS anuncian una nueva unidad respaldada por oro, petróleo, gas, metales industriales y productos agrícolas, y si grandes exportadores la aceptan como pago, tendríamos por primera vez en décadas una alternativa creíble y respaldada por activos reales. Los países importadores tendrían incentivo para acumular esta nueva unidad en lugar de dólares. El efecto de red se invertiría dramáticamente. El tercer detonante es una crisis bancaria interna. El sector inmobiliario comercial en Estados Unidos está bajo presión severa. Las tasas de vacancia en oficinas han aumentado dramáticamente. Los bancos regionales, que mantienen gran parte de esta deuda, están vulnerables. Si una oleada de defaults golpea simultáneamente a cientos de bancos pequeños y medianos, podríamos ver una crisis comparable a 2008 o peor. El cuarto detonante es geopolítico. Una guerra o confrontación militar que Estados Unidos no pueda ganar decisivamente. Históricamente, el poder militar respalda la confianza en la moneda. Cuando Gran Bretaña no pudo defender Suez en 1956, el mundo supo que la libra ya no estaba respaldada por un imperio capaz de proyectar poder. Lo mismo podría ocurrirle al dólar. Cualquiera de estos eventos podría detonar la etapa 7. Y una vez que comience, el colapso será rápido. Históricamente, la etapa 7 dura entre 5 y 15 años. Es un periodo de caos, volatilidad extrema, reconfiguraciones geopolíticas y enormes transferencias de riqueza. Después de la crisis, viene la etapa 8, el establecimiento de un nuevo orden monetario. A diferencia de las transiciones anteriores, donde un sucesor claro reemplazó al anterior, esta vez el resultado es menos obvio. Existen 3 escenarios principales. Escenario 1. El yuan chino emerge como nueva moneda de reserva dominante. China tiene la segunda economía más grande del mundo. Controla cadenas de suministro críticas, tiene superávit comercial y ha construido infraestructura financiera propia. Sin embargo, este escenario enfrenta obstáculos. China mantiene controles de capital estrictos. El sistema político autoritario genera desconfianza. La transparencia institucional es baja. El yuan puede ganar cuota significativa, quizá 20 o 30%, pero probablemente no alcanzará el dominio absoluto que tuvo el dólar.
Escenario 2. Un mundo multipolar de divisas. El sistema se fragmenta. El dólar mantiene entre 30 y 40%, pero ya no es dominante. El euro captura otro 20 a 25%. El yuan alcanza 15 a 20%. Una moneda BRICS captura otro 10 a 15%. Este escenario es probablemente el más realista. Ningún país tiene actualmente la combinación de tamaño económico, estabilidad institucional, apertura financiera y poder militar para ser hegemón monetario único. Escenario 3. Retorno del oro como ancla parcial del sistema. Ante la desconfianza en todas las monedas fiduciarias, los bancos centrales podrían acordar un sistema donde las principales divisas estén parcialmente respaldadas por oro, o donde el oro actúe como unidad de cuenta neutral. Las compras masivas de oro por bancos centrales en los últimos años sugieren que están preparándose para este resultado. El precio del oro aumentaría dramáticamente, quizá a 5 o 10 mil dólares la onza. Es probable que el resultado final sea una combinación, un sistema multipolar donde varias divisas coexisten, complementadas por el oro como activo de reserva neutral. Las transiciones de monedas de reserva son redistribuciones masivas de riqueza y poder. Los ganadores más obvios son los tenedores de oro. Cuando Bretton Woods colapsó entre 1971 y 1980, el oro pasó de 35 dólares la onza a 850, un aumento de 24 veces. Los países BRICS son ganadores geopolíticos. Ganarán independencia económica respecto a sistemas controlados por Occidente. Los exportadores de materias primas también ganan. En un mundo donde el dólar ya no es la única opción, pueden exigir mejores términos. Países con finanzas sanas y baja deuda, como Suiza, Noruega, Singapur, prosperan como refugios seguros. El perdedor más grande es Estados Unidos. La economía estadounidense ha vivido durante 50 años por encima de sus posibilidades gracias al privilegio del dólar. El déficit comercial de 800.000 millones anuales significa que consume 800.000 millones más de lo que produce. Cuando ese privilegio termine, el ajuste será brutal. El nivel de vida estadounidense caerá. Menos importaciones baratas significan precios más altos. Menos demanda extranjera de treasuries significa tasas de interés más altas. El gobierno tendrá que elegir entre recortar drásticamente el gasto, aumentar impuestos o imprimir dinero y causar inflación. Estimaciones conservadoras sugieren que el nivel de vida promedio podría caer entre 20 y 30% durante la transición. Los tenedores de activos denominados en dólares también pierden. Si tienes 1 millón en treasuries y el dólar se deprecia 40%, tu riqueza real cae a 600.000 en poder adquisitivo global. El sector financiero estadounidense pierde enorme poder. Wall Street ha dominado las finanzas globales porque el dólar dominaba. Cuando el comercio se realiza en yuanes, rupias, reales, esas transacciones se liquidan en Shanghái, Bombay, Sao Paulo, no en Nueva York. Finalmente, el gobierno estadounidense pierde su capacidad de financiar déficits masivos sin consecuencias. Actualmente gasta 2 billones más de lo que recauda cada año. Cuando el mundo deje de necesitar dólares, dejará de comprar bonos estadounidenses. El gobierno tendrá que balancear su presupuesto. Esto significa recortes o impuestos mucho más altos. La transferencia de riqueza será la mayor en la historia. Para entender cómo se sentirá esta transición, podemos mirar el Reino Unido entre 1945 y 1970. Gran Bretaña salió de la guerra victoriosa pero arruinada. El racionamiento de alimentos continuó hasta 1954. La población tuvo que aceptar austeridad prolongada. El imperio se desmoronó. India ganó independencia en 1947. La manufactura británica fue superada. Ciudades industriales entraron en declive terminal. Estados Unidos enfrentará un proceso similar. La primera fase será negación. Políticos y medios insistirán en que el dólar sigue siendo fuerte. La segunda fase será ira y búsqueda de culpables. La polarización política se intensificará. La tercera fase será ajuste forzado. Cuando la inflación suba, cuando los productos importados se vuelvan inaccesibles, la población no tendrá más remedio que adaptarse. La cuarta fase será aceptación y redefinición. Estados Unidos seguirá siendo una economía importante, pero no la superpotencia absoluta. Ante esta perspectiva, ¿qué puede hacer una persona individual? Primero, diversificación de activos. No tengas toda tu riqueza en una sola moneda. Considera mantener parte en otras divisas fuertes o en activos reales, oro físico, bienes raíces, acciones en empresas con operaciones globales. Segundo, educación financiera. La mayoría no entiende cómo funcionan las monedas, la inflación o los sistemas financieros. Esa ignorancia los hace vulnerables. Tercero, reducción de deuda. En tiempos de transición monetaria, la deuda puede ser mortal. Cuarto, habilidades y flexibilidad. En economías en declive, lo que salva es capacidad de adaptación. Habilidades técnicas valiosas globalmente. Idiomas. Redes internacionales. Quinto,
Perspectiva histórica. Esto no es el fin del mundo. Es el fin de un orden particular. Estados Unidos no desaparecerá. Simplemente tendrá que vivir dentro de sus medios reales. Hemos recorrido 500 años de historia monetaria. Hemos visto cómo el real portugués, el florín holandés y la libra esterlina siguieron el mismo camino. Y ahora estamos viendo cómo el dólar estadounidense, tras 80 años de dominio, está siguiendo el mismo patrón. El patrón de 8 etapas no es teoría conspiratoria, es historia documentada. Y el dólar está actualmente entre las etapas 5 y 6. La cuota del dólar en reservas cae. El comercio internacional se diversifica. Los bancos centrales compran oro masivamente. BRICS construye infraestructuras alternativas. El petrodólar está roto. El efecto de red comienza a invertirse. Los detonantes potenciales para la crisis están todos presentes. Deuda insostenible, tensiones geopolíticas, fragilidad bancaria, erosión de confianza. Si el patrón histórico se mantiene, entonces dentro de 10 a 15 años, el dólar habrá perdido su estatus de reserva dominante. No desaparecerá, pero será una divisa entre varias. Y Estados Unidos enfrentará el ajuste más severo en más de medio siglo. La pregunta no es si esto ocurrirá. La pregunta es cuándo exactamente, qué lo detonará y qué tan caótico será. La respuesta determinará la riqueza, el poder y el futuro de cientos de millones de personas. Así termina el patrón. El real cayó, el florín cayó, la libra cayó y ahora el dólar está cayendo. No mañana, pero inevitablemente, etapa por etapa, crisis por crisis, hasta que llegue el reemplazo. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y ahora mismo está rimando con Portugal en 1640, con Ámsterdam en 1800 y con Londres en 1956. El código de las monedas imperio está escrito. Solo falta ver quién lo lee a tiempo.